Ahora mismo lo que necesitamos es que la energía femenina en conciencia yin tome su poder completo. Mucha dureza yang porque es la que pone orden, pero claro, necesita la energía del yin para poder dulcificar ese orden. Las élites de alguna manera están buscando unas guerras, unos conflictos que desde los planos dimensionales superiores no lo están permitiendo. No se puede permitir. Esos seres involutivos que antes habían tomado el planeta, ¿sí? Esas élites ya no están. Lo que ha quedado aquí todavía son los secuaces que no les sirven para nada, pero están intentando en el sálvase quien pueda. Entonces están devorándose entre ellos. Por eso hay tanto problema ahora mismo. Realmente tenemos una responsabilidad. Y la fórmula es, por favor, despierten. No hagan caso de tanta densidad, tantas noticias y tanto terrible, terrible que nos están vendiendo. ¿Sí? Que yo no digo que no esté pasando, pero hay una razón, o sea, hay una visión mucho más amplia detrás. Este espacio es patrocinado por Amar más allá de la vida, carta a mi hijo quien murió para enseñarme a vivir. Un libro escrito por Elizabeth Baral, disponible en Amazon. Bienvenidos amigos a este espacio de amor en acción. Gracias por la compañía, gracias por sus likes, por suscribirse al canal y por estar siempre presente. Gracias. Estoy hoy con Lilian Marín, la maestra Rowena, a quien ustedes les encanta mirar, escuchar, porque siempre nos trae esos reportes galácticos. Nos pone en el día de hoy a cómo está esta evolución que estamos todos viviendo. Y así que le doy la bienvenida sin más a Lilian. ¿Cómo estás, Lilian? Encantada de tenerte. Pues muchísimas gracias, Elizabeth, muchísimas gracias por tu tiempo, por tu canal y por todos los espectadores que hoy, mañana, pasado nos están viendo. Así que muchísimas gracias por estar ahí. Y bueno, pues yo estoy muy bien, estoy haciendo lo que tengo que hacer Mm. y con mucho trabajo, sí, 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 me pero estoy imagino. contenta. Imagino porque, bueno, desde la última vez que nos vimos, hace como un mes, contabas que había mucho trabajo, ahí esta limpieza que se está haciendo en el planeta. Hay comandos estelares de alta, las élites, como decías tú, trabajando Sí, acá. Entonces, ¿cómo vamos? ¿Cómo seguimos en ¿cómo este proceso? seguimos? Bueno, ¿cómo seguimos? Seguimos bien, seguimos acorde a plan. Seguimos, es decir, ahora mismo lo que necesitamos es que la energía femenina en conciencia yin tome su poder completo. ¿Por qué? Y ahora tengo que explicar qué significa eso. ¿Por qué? Porque ahora estamos en un momento que ya venimos anunciándolo desde hace tiempo, la separación de la paja y el trigo, y entonces hay mucha dureza yang, porque es la que pone orden. Pero claro, necesita la energía del yin para poder dulcificar ese orden, ¿sí? Entonces, esto se está viendo a nivel planetario en esta materialidad del día a día, ¿sí? Los gobiernos, cómo se están depurando, cómo se están, en fin, cómo están en desacuerdos muchos y muchos confrontados. Entonces hay una gran acción ahora mismo, hay una gran forma de eh, accionar todo esto y de poner orden. Y claro, el orden va más allá de lo que nosotros como personas aquí entendemos. ¿Por qué? Porque se nos informa a través de unos medios de comunicación que, bueno, yo quiero pensar que hacen lo que pueden, ¿verdad?
pero evidentemente la manipulación está al orden del día, los partidismos están al orden del día, todo el mundo quiere tener la razón, entonces lógicamente es complicado así. Así que ahora necesitamos sí o sí mantener la estabilidad a través de la conciencia femenina. Ese es el punto. Si mantenemos la estabilidad de la conciencia femenina, y eso no es solamente para las mujeres, o sea, porque la energía yin la tenemos tanto hombres como mujeres. Ahora hay que entender que los hombres tienen la responsabilidad de mantener su energía yang en empatía con su energía yin. ¿Eso qué significa? Que si bien, a ver si lo puedo explicar bien con palabras, si bien en los últimos años se ha tachado al hombre de algo terrible, ¿no? De un desequilibrio y de culpabilidad de todo, pues ahora realmente tiene que tomar la responsabilidad y colocarse en el plano que le corresponde y que siempre le ha correspondido. Es decir, es el que acciona, pero en equilibrio. Ese equilibrio se lo va a dar su propia energía de empatía y de amor hacia sí mismo y hacia los demás. La energía yin del hombre tiene que estar en equilibrio para que de esa manera el poder de accionar se resuelva de una manera más pacífica, ¿sí? Porque evidentemente las élites de alguna manera están buscando unas guerras, unos conflictos que desde los planos dimensionales superiores no lo están permitiendo. No se puede permitir. ¿Sí? Entonces están viendo cómo accionar la salida de mucha gente que firmó su plan antes de encarnar y que no desean estar en la ascensión ni en un mundo mejor, así de simple. Entonces, claro, ahí es donde viene toda la confrontación que se ve aquí abajo en la materia. Así que, por favor, nada es lo que parece, todo está por un bien mayor, aunque nos cueste mucho creerlo y verlo, simplemente creerlo porque no lo vemos, porque es una cuestión de la fisicalidad de los cinco sentidos. Entonces, yo os invitaría a que cada día mínimo 3 minutos, mínimo, esos 3 minutos todo el mundo los tiene para poder introspectar consigo mismo, guardar silencio, escucharse y ver cómo quiere evolucionar en su propio día en donde buscar una paz, porque si todo el mundo estuviera buscando su propia paz, significa que todos estaríamos en paz colectiva. ¿Me Exactamente. explico? Y la paz Entonces, empieza con nosotros, ¿no? exacto. Entonces, si todo el mundo hiciera esto 3 minutos, pues evidentemente ya tendríamos el mundo que ya tenemos, pero en un tiempo venidero. Y ese tiempo venidero tiene que ser ya. O sea, no es que tenga que estar viniendo todo el tiempo y entonces es inalcanzable. Es como ir persiguiendo una ilusión. Las ilusiones no se persiguen, las ilusiones se piensan, se materializan para que de esa manera uno las disfrute. Porque si se queda en una simple ilusión, no la vas a poder disfrutar nunca, no la vas a poder materializar nunca, no vas a poder comprenderla nunca. Entonces es muy importante ahora ese despertar de la conciencia femenina, ese despertar de la conciencia femenina en donde las mujeres tienen un papel. Yo he empezado por los hombres. ¿Por qué? Porque han sido un eslabón muy usado por el patriarcado eh, y, y muy satanizado, ¿sí? Entonces, claro, los han usado y muy bien, y lo han hecho muy bien, la verdad. O sea, los pobres hombres no han tenido capacidad de reacción y han sido también víctimas de esta situación, evidentemente. Y las mujeres, por descontado. Las mujeres fueron las víctimas, ¿no? Hemos sido las víctimas porque se nos ha colocado ese papel. Y lamentablemente la parte del hombre, la masculinidad, se ha deteriorado tanto que la convirtieron en verdugos. Entonces también han sido víctimas de otra manera. Y ahora lo que nos toca es darnos cuenta
que si equilibramos, siendo hombres o mujeres, no importa, pero si equilibramos nuestra propia energía de yin y de yang, de masculino y femenino, porque todos la tenemos, podremos mantener esa paz para nosotros y por lo tanto ya no reaccionas. O sea, porque muchos dicen, ay, pero ¿de qué sirve que yo esté en paz si el vecino está enfadado? Es que si tú estás en paz, generas un campo electromagnético tan grande. Date cuenta que la luz es mucho más potente que en la oscuridad y más ahora. Entonces, si tú generas un campo electromagnético grande de amor, de paz, de tranquilidad, porque el amor no es ni más ni menos que la armonización de tu estado. Cuando tú estás en armonía, esa es la mayor entrega de amor que das. Entonces es absolutamente importante el entenderlo para poder dar al mundo la dosis de amor que se necesita. Quiere decir, Lilian, entonces que para equilibrar el yin y el yang en nosotros, así seamos mujer o hombre, quien sea, Sí, solamente necesitamos buscar esa paz, sí, solamente. sí, o sea, si lo haces así, es mucho más rápido. Ahora, claro, si quieres, si eres de, a ver, como estoy hablando para muchísima gente, tengo que dar algo muy general. Después hay personas que son más meticulosas y necesitan una ruta, una hoja de ruta mucho más detallada. Para eso están las sesiones individuales conmigo, pero que en general la hoja de ruta no es ni más ni menos que toma conciencia de las fallas que hay en tu personalidad. O dicho de otra manera, ¿qué puntos de tu personalidad te hacen sufrir a ti? ¿Y cómo lo ves? Porque hay gente muy ciega, entonces, muy ciega de sí misma. Entonces, dices, ¿cómo sé yo que me hace sufrir a mí? Pues porque están haciendo sufrir a los demás que tienes alrededor. Entonces, aquello que los demás observan como un sufrimiento causado por ti, tienes que verlo en ti mismo y de esa manera poderlo rectificar. Comienzas a entrar en un proceso de introspección contigo mismo y entonces ahí es donde empiezas a darte cuenta de tus propias fallas en tu carácter, en tu personalidad y empiezas a aceptar la paz. ¿Por qué? Porque si tú estás en estabilidad, de esa manera podemos entrar en un proceso creativo interno de la creación propia de nuestra propia paz y armonía. Entonces, cuando estás en paz y en armonía, todo te resulta mucho más sencillo de encontrar soluciones, porque tienes lucidez mental y lucidez emocional. Entonces, de lo que se trata como hoja de ruta es encontrar las fallas de tu propia personalidad, lo que te disgusta, lo que no te armoniza, y a partir de ahí, y dices, no, es que yo no las veo. Muy bien, hay mucha gente con mucho ego y no lo ve. Pues no pasa nada. Entonces si quieres verlo, ve lo que al otro le molesta de ti. Entonces ahí vas a ver qué parte de responsabilidad tienes tú. Y conforme vayas viendo esto, vas pudiéndolo rectificar. Y cuando lo vas rectificando es cuando entras en el proceso de armonización con tu propio ser, porque tu propio ser es paz, tranquilidad y felicidad, armonización. Entonces, si nosotros conseguimos esto, hace que podamos tener un equilibrio entre el accionar y el generar. Se genera y se acciona para poder magnetizar, o sea, entre el dar y el recibir. Entonces, teniendo esto claro, fomentamos un equilibrio entre el yin y el yang, de manera que accionamos y no necesitamos reaccionar ante esa acción. Accionamos desde la paz, desde la tranquilidad, desde la coherencia, desde la empatía, desde ese amor. Y por supuesto, ahí esa es una de las partes que el hombre tiene que hacer. La mujer tiene que despertar, por eso ahora es muy importante el despertar de la feminidad consciente. Es absolutamente importante. ¿Por qué? Porque las mujeres tenemos más yin que yang, ¿sí? Y en ese tener más yin que yang tiene una serie de cualidades que podemos dar en mayor grado esas cualidades.
porque nuestra dosis está mayor, igual que para los hombres la dosis de yang debe de ser mayor a la de yin, ¿sí? Pero siempre tiene que mantener un equilibrio. Y una cosa importante, lo he dicho en alguna entrevista contigo antes, creo, pero lo voy a repetir ahora, porque el hombre tiene yin y yang, ¿sí? Pero no se queda a este nivel, igual que a la mujer, el yin y el yang no se quedan al mismo ras nivel, sino que el hombre tiene que colocar el yang un poquito por encima del yin. Y a la mujer, el yin tiene que colocarse un poquito por encima del yang. Así es el perfecto equilibrio. Si veis la media luna que se forma entre el blanco y el negro, que hace así, justamente os dais cuenta que tiene equilibrio, pero una está un poquito por encima de la otra dependiendo de cómo se mire. ¿Sí? Pues Ciertamente, es, el símbolo del es yin y yang. justamente eso, exactamente, es justamente eso. Entonces el equilibrio no es 1-1, es 1.5, o sea, 1,5 por encima del 1 de yin con respecto al yang en la mujer y en el hombre es a la inversa, 1.5 de yang con respecto al yin de un punto. ¿Me explico? Eh, Entonces, para ilustrar un poquito a quienes nos miran y se sienten un poco perdidos con esto del yin y el yang, si yo soy un hombre y quiero saber, oye, tendré mi yin, o sea, mi lado femenino, am, muy por debajo o muy por arriba, ¿qué cosas puede determinar? Oye, sí, mira, porque yo tal cosa y tal cosa. No sé, sí. ¿qué lo puede llevar a pensar eso? Sí, mira, es muy fácil, ¿eh? En el día a día es muy fácil de ver esto. A ver, un hombre con un desequilibrio, ¿sí? Entre yin y yang, es decir, y que por tendencia natural tenga más yang que yin, y haya ese desequilibrio porque se pasa del 1.5, ¿no? Con respecto al uno del otro, de la otra energía, pues entonces lo primero es que tiene mal carácter. Está malhumorado, sí. Reacciona con un grito o con un mal gesto cuando se le dice algo, ¿sí? Tiene poca paciencia o, vamos, intolerancia total a la escucha. Esto es una energía muy, muy mal cualificada. Después, por ejemplo, o sea, si está en pareja, no te va a preguntar cómo estás porque ya da por hecho de que estás bien. Entonces no hay esa empatía, ¿sí? No hay ese a ver qué le pasa hoy a mi pareja. No, no, no. Pues ¿qué le va a pasar? Pues nada, o lo de siempre, ya está. Entonces ahí es donde se ve muy claramente. Después siempre está buscando, también se puede ver así, siempre está buscando soluciones a todo y tiene que ser ya, ya, en este preciso momento, ya. Y si no, se desespera. O sea, intolerancia a la frustración total. Entonces, hay más cualidades que son densificadas, claro está. Em, por ejemplo, el hecho de que suelen manifestar bastante apetito a todos los niveles. ¿Sí? Lo entendimos todos. Bien, pues a todos los niveles. Entonces, eso, y no toma en cuenta qué es lo que está tomando, ¿sí? Ya sea la pareja o ya sea la comida. Entonces, esto es un desequilibrio de yang bastante importante. Igual que hay hombres que tienen también desequilibrio de yin. Sí, 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 sí. Es decir, el desequilibrio de yin en los hombres es cuando adoptan las virtudes del yin femenino en demasía. Es decir, es como si se le inyectara demasiado yin al hombre. Entonces, claro, no sabe qué hacer con eso. O sea, hombres tremendamente sentimentales, tremendamente pamplineros, tremendamente llorones, tremendamente... O sea, es el punto exagerado del yin, que ni siquiera lo hace una mujer o lo tiene una mujer de por sí. Entonces, cuando le pones una dosis por encima de lo que un hombre puede recibir como yin, se desborda mucho, o sea, exageradamente en comparación con la dosis de yin de la propia mujer, ¿sí? Entonces,
Y En el son caso hombres de que... las mujeres, Sí, sí. cómo reconocer si estoy desequilibrada en el yin o en el yang? Pues en caso de las mujeres, por ejemplo, cuando se desequilibran mucho con el yin, ahí es cuando empiezan a exigirle al hombre. Empiezan a exigirle atenciones, pero de todo tipo. Empiezan a exigirle no solamente atenciones de afecto, sino atenciones de necesidades que ellas por sí mismas pueden hacer. Por ejemplo, es que no has ido a comprar lo que te pedí. Y sí, sí. O por ejemplo, es que no has bajado al perro. Sí. Y el hombre te mira y dice, pero teníamos un plan y lo tenías que bajar tú porque yo me he ido a trabajar y tú has llegado antes. No, no. Y entonces ahí no, una no atiende razones. Sí. O sea, una exageración de exigencia y se colocan en plan damisela, muy damisela y exigen de una manera desmedida, colocándose en la posición de desvalidas, cuando realmente de desvalidas no tenemos nada, o sea, para nada. ¿No? Y entonces, y tampoco estoy hablando de la cortesía, o sea, del ser cortés, de ser caballero, de ser amable, no, no, estoy hablando del abuso de poder de alguna manera que la mujer con exceso de yin realiza. Y hay otra forma también en donde la mujer se muestra con un exceso de yin y es cuando está en una, a ver qué palabra utilizo, en una dependencia emocional muy grande con respecto a su pareja. Ahí hay un exceso de yin brutal, ¿sí? ¿Por qué? Porque el yin está para ser sostenido, el yin no sostiene. Pero ¿qué ocurre? Que cuando hay un exceso, no es que no se sostenga, es que se cae. Entonces está demandando constantemente el estate pendiente de mí, estate entendiéndome, hay demasiado exceso, hay abuso, sí se produce ese abuso. Entonces, y la mujer, eso con el yin, y la mujer con exceso de yang, aquí hay mucho, muchísimo hoy en día, sí, y es por eso que se está pidiendo desde los comandos estelares que por favor se empiece a equilibrar por la necesidad que el mundo tiene de yin, de amor, de paz, de soluciones, de empatías, de contemplar al otro como uno mismo. Bueno, pues hay muchas mujeres encarnadas, o sea, hay muchos seres encarnados en cuerpos de mujeres con un exceso de energía yang, ¿sí? Bien porque han tenido muchas vidas pasadas como hombres y hombres muy en desequilibrio o bien porque sus razas galácticas son muy combativas. Entonces nos encontramos con muchas mujeres que usando la bandera del feminismo quieren combatir a toda costa todo aquello que comprenden que las oprimen, ¿sí? Y esto es un doble juego, que yo entiendo que lo hagan, obviamente, pero hay un doble juego muy grande ahí. ¿Por qué? Porque se puede caer, que es lo que está pasando, en la anulación de el concepto dador, que es la mujer, el concepto receptor. O sea, la mujer da al hijo, pero recibe del hombre. Si no recibe del hombre, no genera un hijo, ¿sí? Entonces, esto es una rueda del dar y recibir, que es como funcionan las leyes mecánicas del universo. Que sí, que me habéis pedido muchas veces el curso sobre las leyes, lo voy a hacer, de verdad, pero ahora estamos con el de la muerte, así que tranquilidad. Eso después. Pero efectivamente tenemos ahora a mujeres con mucha fuerza y muy desmedida. La fuerza la sacan como con energía muy yang, es decir, tratan de imponerse sobre el hombre y entonces exponen argumentos sin querer escuchar la otra parte tampoco. Entonces, cuando no hay una escucha activa, sí, del otro, evidentemente se genera una competencia y la mujer no es competitiva, la mujer es colaboradora. Esa es la virtud yin. Entonces, la parte de competencia y de colaboración tiene que estar en equilibrio.
Cuando hay una colaboración, la competencia se anula porque entendemos que todos tenemos que empujar hacia un bien mayor. Y eso es lo que tenemos que hacer ahora. Así que es muy importante que las mujeres y los hombres comprendan su papel y comiencen a reflexionar sobre sí mismos y a dar lo mejor de sí mismos en todo su espacio, ya sea en la familia, ya sea con los amigos, en todos los aspectos de su vida. Y así generamos círculos de energía potentes para magnetizarlos. Sí, Y bueno, acabas de decir que ahorita estás con el curso de la muerte. Yo sí, recuerdo que en la entrevista pasada tocamos el tema así por encima. Bueno, lo hemos tocado en varias entrevistas, pero anunciaste que ibas a hacer ese curso. Eh, para quienes nos están mirando y no están en el curso, sí. eh, ¿qué es lo principal que a ti te gustaría que de ese mensaje que tú das, de esa información más que mensaje, sobre qué sucede al morir o después de morir? Bueno, pues lo primero y principal es que aquí nadie se muere. Es que bueno, de hecho os voy a contar una anécdota que pasó hace exactamente 3 días. Em, Mirad, la muerte como tal no existe, no existe, no existe, de verdad que no, no existe. De acuerdo Eh, completamente contigo, absolutamente de acuerdo. pero es que no existe, o sea, es que cuanto más tiempo estoy aquí, más me doy cuenta que no existe. ¿Por qué? Yo, a ver, si estudiase un poco de física química, de física cuántica, perdón, os daréis cuenta también. Pero yo no soy física cuántica, entonces como no lo soy, independientemente de que tenga los conocimientos que haya podido adquirir, pero lo que yo os voy a transmitir es mi verdad. Es lo que yo estoy viendo constantemente en sesiones con un montón de gente y hace 3 días, por ejemplo, aquí en mi propia calle, de madrugada, hubo un accidente de coche, fueron 4 coches se vio esto a la mañana siguiente porque todavía no los han recogido, pero bueno. Entonces, chocaron y había uno que justo a la mañana siguiente estaba o sea, estaba completamente acordeón total. Y ya es difícil porque aquí, no sé, es una calle casi peatonal, o sea, no sé qué harían. El caso es que yo veo eso, pero no veo a nadie. Físicamente, en la calle era temprano, estaba con la perrita, no vi a nadie, ni a nadie físico, ni a nadie etérico, nada. Y yo digo, ah, pues no sé, pues aquí no ha muerto nadie, porque claro, aquí no hay nadie, bueno, pues ya está, me voy. Por la tarde vuelvo a salir y ya en la misma esquina donde había pasado esto, el coche ya no estaba y me encuentro que habían puesto flores, velas y tal como señal de duelo de que alguien había muerto. Y yo sigo sin ver a nadie. Y claro, yo digo, madre mía, no veo a nadie. Y aquí ha muerto alguien seguro porque la gente ha puesto velas. ¿Qué habrá pasado? Y yo digo, uy, debo de estar mal, ¿eh? Necesito descansar. Pensé. No, bueno, pues no había nadie. Justamente, al día siguiente por la mañana, eso fue por la tarde, al día siguiente por la mañana, vuelvo a sacar a la perrita, estaban todas las flores y todo, y yo iba por la trasera y justamente me hago así, me giro, me giré, y ahí vi a un chico de unos 20 años sentado en la acera. Claro, yo me di cuenta, claro, a ver, hay diferencia entre el cuerpo físico material del cuerpo más luminoso del astral superior, que es cuando mueres, en principio. Entonces, claro, yo lo veo ahí sentado y dije, ah, pues, y yo pensé, sí, 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 este es el del coche. Entonces se le hizo inmediatamente, daros cuenta que del otro lado, da igual que tú hables o no. Si tú lo piensas, lo estás hablando, se te escucha. Entonces, claro, cuando yo pensé eso, él se giró, o sea, estaba sentado, apoyado en sus rodillas, hizo así y me miró y me dice, ¿me ves? Y le digo yo, sí, claro que te veo. Sí, claro que te veo. Entonces, cruzó rápidamente y me dice, bueno, si me ves, ¿por qué me ves tú y los demás no? Y entonces dije, uy, la perra se quedó, se sentó mirando.
Y le digo, mira, ¿y por qué? Y entonces le volví la pregunta de otra manera. ¿Y por qué no estabas tú aquí ayer? Porque yo ayer no te vi. Y entonces me dijo, ¿que por qué no estaba? Pero tú has visto cómo quedó mi coche. Es que me tuve que ir con el coche a ver si me lo arreglan. Y yo Wow. dije, este no se ha enterado que se ha muerto. ¿Vale? Entonces, claro, cuando o sea, me di cuenta perfectamente con su respuesta, no se había enterado de que había muerto. Entonces le digo, bueno, a ver, ¿sabes qué? Dice, pero es que yo aquí voy a estar porque necesito que me regresen el coche, porque mira cómo han dejado estos. Y le digo yo, mira, ahora lo que vamos a hacer es una cosa importante. Y es que tú has visto ya a tu familia y me dicen, mi familia no, pero me miro como, ¿y por qué la voy a tener que ver? Y le digo yo, bueno, más que nada para no darle la noticia de es que has fallecido, ¿vale? Entonces, porque él no acompañó su cuerpo al hospital, no, es que, claro, porque ambulancia vendría, pero él no acompañó el cuerpo, él estaba con su coche, ¿vale? Porque su coche era lo importante para él. Entonces vio cómo su cuerpo se iba, que es lo que le pregunté, digo, pero ¿tú has visto algo, algo raro? Le pregunté, porque si no también es un shock para ellos. Y me dice, bueno, raro, raro, bueno, pues sí, raro, raro, pues raro que me he visto yo en una ambulancia. Y yo le miro, como diciendo, ¿no te das cuenta lo que estás diciendo? Y él sigue, sí, me he visto yo en la ambulancia, pero yo después me quise estar con el coche porque estaba estropeado. Y entonces se queda así y dice, un momento, ¿en la ambulancia? ¿Y ahora yo estoy aquí? ¿Y mi coche? Claro, por poco le da un algo ahí, porque se estaba dando cuenta que algo raro pasaba, porque él tenía conciencia de estar vivo y no entendía por qué la gente no le veía. Entonces ahí fue cuando le dije, mira, estamos en otra dimensión, estamos en otra casa, en otra forma de ver la vida. Tú no te preocupes que ahora mismo van a venir a ayudarte para sacarte de aquí. Y el otro dice, no, pero ¿y el coche? Digo, tú tendrás otro coche, tú tranquilo que el otro coche lo vas a tener, pero tienes que salir de aquí. Entonces ahí se llama a sus dos guardianes, rápidamente los puede ya ver, se materializan para que él los vea. Él, como es propia energía de él, entonces no se extraña, energéticamente no te extrañas, pero no lo pasas por la mente, porque es otra forma de accionar. Entonces estos dos guardianes contactan, ¿no? Se les contacta, es todo un protocolo, se les contacta con los seres que vienen del otro lado, que son los que, como los enfermeros, ¿no? Del hospital a donde hay que llevarlo, porque estaba en shock, y los cuatro se lo llevan a él. Y me mira y me dice, bueno, pues gracias, pero tendré mi coche. Digo que sí, que yo llamo a la policía, te llevan el coche, tú tranquilo. Ese como que quiere regresar para acá muchas veces. Sí, sí, porque por lo visto, a ver, de hecho, a ver si puedo preguntar quién era, ¿me explico? Porque yo lo vi claramente, era un chico pues como unos veintipocos años. Entonces él estaba centrado en lo que bien que se lo habría pasado y en lo que había pasado con su coche, pero ya está. Ahora, utilizando ese ejemplo que es pues maravilloso, esa experiencia, bueno, no todos la podemos tener porque no todos podemos mirar, Bueno, bueno, sí la podemos, pero no capacidad. estamos entrenados, ¿no? No estamos entrenados. Exactamente, la capacidad extrasensorial, las capacidades extrasensoriales, igual que tenemos todos un cuerpo físico y al cuerpo físico le pertenece cinco sentidos, pues los sentidos extrasensoriales también nos pertenecen a todos. Lo que pasa es que para poder tomar conciencia de ellos y usarlos, tienes que tener un nivel de conciencia y ese nivel de conciencia lo tienes que trabajar en ti mismo. Claro. ¿Sí? Ahora, Te decía que experiencia, claro, experiencia bonita. Hombre, a ver, yo lo que pasa es que estoy muy acostumbrada, obviamente, pero no sé si es tan bonita, porque os voy a contar otra. Sí, estábamos esto fue con un amigo que puede ver, ¿sí? Que tiene la visión completamente abierta. Y entonces estábamos varios en un coche. Y él estaba delante, estaba el conductor, el copiloto y él estaba sentado delante.
pasábamos cerca de un hospital, porque había que pasar por ahí. Y había un ceda al paso, ¿sí? O ceda al paso no, un paso de cebra, paso de cebra. Y entonces, bueno, pero el paso de cebra, si no hay nadie, tú sigues, no hace falta parar porque no es un semáforo. Entonces, claro, pues la persona que iba conduciendo iba a pasar y de repente el copiloto dice, ¿pero qué haces? Cuidado, cuidado, ¡ay, que lo matas, que lo matas! Claro, y nadie estaba viendo nada y yo me di cuenta que el quien había dicho eso no se estaba dando cuenta que el que iba a matar era un muerto ya. Entonces, claro, se pegó un susto el conductor, pega un frenazo y el atropello que había hecho etérico, ¿sí? De la persona fallecida que salía del hospital, porque salía de allá, porque yo lo vi, salía de allá se le atropella y se vuelve a levantar. Entonces, claro, quien lo estaba viendo, el copiloto, después de hacer así, Dios mío, que lo has atropellado, y se levanta y dice, ay, qué raro, mira, se ha levantado. Y dice, "¡Ah! Ay, no, que es un difunto. Y claro, yo que estoy detrás digo, a ver, claro que es un difunto, este se ha muerto en el hospital y ahora ha salido, vete tú a saber a dónde va. Me explicó, llevaba su capucha puesta, chas, 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 chas. Entonces, tú estás viendo que lo atraviesa el coche, pero no se muere porque ya está muerto. Y Entonces, ahora en el estas caso, historias son como... en el Dime, caso dime. anterior que contaste, el primer caso donde Sí, hablaste con este muchacho, eso sucederá miles de veces cuando, me imagino, cuando son accidentes así, cosas introspectivas que no estás en un lecho de muerte, pues. sí, Eh, en ese caso, tú llamas a sus guardianes, tú llamaste a sus guardianes, y sí, claro. porque me pregunto, si tú no estás ahí, entonces ese chico hubiese estado ahí Tarda más, ¿Mm? tarda más, tarda más. Hasta que Si pase yo, alguien que claro, lo ayude. o hasta que él tome conciencia de la situación. Tarda más. ¿Por qué? Porque como él no toma conciencia de la situación, pero eso depende de, o sea, dime cómo vives y te diré cómo mueres, ¿no? Dice el refrán. Pues es exactamente lo mismo. O sea, no es, ay, Dios mío, y los ángeles de la guarda entonces no se manifiestan y le dicen, oye, mira, que te tienes que ir. Pues en este caso no. ¿Por qué? Porque es él el que tiene que darles la orden. Es él el que tiene que decir, ayudarme. Es como decir yo tomo mi salvavidas dentro de la piscina. Si no tomas el salvavidas está ahí. Y está diciendo, pero yo sirvo para eso, pero si tú no quieres, entonces él estaba ahí sentado, ¿no? Esperando a que le entregaran el coche. Y claro, cuando yo, al pensar, mira, este debe ser el de ayer, este debe de ser el del coche, rápidamente se piensa y se escucha en voz alta. O sea, no hay privacidad de pensamiento, se oye todo. Caramba. Sí, 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 sí. Entonces ahí se llaman a los guardianes de luz que se llaman y ya directamente se deriva al caso en donde tenga. Hay mucha gente, generalmente cuando hay accidentes o cuando hay muertes intempestivas, sí o sí hay que derivarlos a hospitales etéricos. O a hospitales etéricos o a casas de reposo, dependiendo del caso. Pero necesitan entender su nueva situación, porque ya os digo, es que sigues vivo, literalmente. O sea, no te pierdes, no pierdes tu conciencia, no dices, ay, no sé dónde estoy, no sé dónde estoy. Bueno, en ocasiones sí, no sabes dónde estás, pero tú sabes que tú eres tú. Tú continúas con tu personalidad tal cual la tenías, no, para decir una palabra, Sí. personalidad para entendernos, pero No, te entendí perfecto. Sí, sí. La gente, eso de que estando aquí, vamos a ver, otro caso, ¿no? Y esto es muy, muy común. Una persona que dices, Dios mío, qué desastre que es. O sea, qué persona más complicada, ¿sí? Por no decir dañina, en fin, qué persona más complicada en vida y cuánto ha hecho sufrir al resto, ¿sí? De repente fallece y entonces todos, ay, pero era muy buena, ay, pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Ay, es como que se magnetiza todo, o sea, se magnifica todo, ¿no? No, la persona sigue estando igual, sigue sí, estando igual. hay personas que juran que no, ya fulanito murió, ya le salieron las alitas y está en el cielo, No, por ahí no. volando.
No, 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 eso no es así, no, 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 sí, o sea, la persona sigue estando igual. Lo que pasa que la ventaja que se tiene es que a pesar, sobre todo al principio, porque hay diferentes, después van modificándose, ¿no? Pero al principio es exactamente igual. Y tiene la ventaja de que ya puede ver todo. De hecho, se pasa por una especie de, ¿cómo decirlo? Iba a decir tribunal, pero no sé si sería muy correcto la palabra tribunal. Se pasa como por una cámara en donde tú vas a ver toda tu vida. Pero toda tu vida, no solamente esta encarnación, sino esta encarnación con todas las vidas anteriores. Entonces, ahí ya puedes ir modificándote. ¿Por qué? Porque te has dado cuenta de por qué hiciste esto en esta vida, porque ocurrió de la anterior, ¿no? Entonces, ya vas modificando, si tú quieres, tu propia personalidad, carácter que has estado manifestando en esta vida. Porque en definitiva es toda una cuestión de energía, ¿sí? Entonces, lo que aquí llamamos personalidad o carácter, allá arriba es una cuestión de frecuencia vibracional, de expresión, cómo te expresas. Entonces, pero sí, sí, las personas siguen estando vivas, simplemente es que ya no tienen un cuerpo denso, denso como esta materia. No, ya está, no, no hay más. Entonces, para muchos es una liberación, la verdad. Hay casos muy bonitos en donde, sobre todo cuando hay largas enfermedades y han aceptado la enfermedad. A ver, una cosa importante. Y sobre esto se grabó un vídeo hace relativamente poco, que yo no sé si ha salido o no. El morir con sufrimiento no es lo normal. Es una programación que se nos implantó a través de los virus psíquicos y parásitos y muchas más cosas desde la densidad, ¿sí? Entonces, desde la densidad, lo que hicieron fue tomaron el karma, es decir, las deudas pendientes, que son lógicas que las hubiera de vida en vida, porque hemos entrado aquí con una rueda karmática para poder aprender y mejorar, pero lo que hizo la oscuridad, darse cuenta de eso y entonces tomó esa densidad que no se aprende, eso que no se ha aprendido, y en vez de mantenerlo en esa luz para poder aprender en la siguiente, no, la tomaron y lo tomaron como cabeza de turco, ¿sí? Para que la propia persona sufriera y bajarle la vibración. No como algo que tienes ahí, que tienes que repetir curso para poder aprenderlo. Y qué bien que lo aprendes. No, sino repites curso y qué mal que lo repites porque lo has hecho muy mal. Entra el castigo, el sufrimiento, la duda, entonces la culpa. Entonces, ¿esto qué hace? Que tú creas todo eso, densificas tu cuerpo emocional, densificas completamente eh, la glándula pineal, no puedes ver más allá, que es en toda esta densidad y materializas una enfermedad. Entonces, daros cuenta que cuanto más experiencia de vida en años vividos aquí, más acumulación de densidad puedes tener si no estás centrado. Y al final nos encontramos personas mayores con un montón de enfermedades y un montón de dolencias, cuando en realidad no es lo normal, no es el diseño divino. No, el diseño divino es usar el cuerpo físico por una serie de años porque tiene caducidad y cuando ya lo has usado y has cumplido tu función, tu misión, tu propósito de estar aquí, porque todo el mundo lo tiene, si no, no vendríamos, pues entonces tranquilamente, durmiendo, o sea, duermes, te vas. Ya está, eso es. O sea, la muerte no es ni más ni menos que una forma de cambiar el estado, hacer una alquimia. No es más que eso. Entonces, contestándote a esto, ya se me olvidó lo anterior. No, bueno, yo te pregunté al principio que qué quisieras, eh, qué es lo más importante que tú quisieras que la gente se quedara con este curso que estás dando o ahora con Sí. este Pues sistema. efectivamente,
claro, lo más importante es, como digo, es entender que la muerte no existe. No existe. A ver, bueno, a ver. La muerte como paso, como un paso hacia un estado físico y de conciencia diferente, sí existe. Pero lo que no existe es el concepto de muerte como stop final de un camino, como que ya desapareces, la no existencia. Entonces hemos entendido la muerte como la no existencia. En ese sentido, no existe. O dicho de otra manera, tú te mueres porque caduca tu cuerpo físico, pero tu conciencia y todo sigue vivo. Entonces, yo en este momento me muero y yo seguiría hablando contigo. ¿Por qué? Porque lo que no se habilita es el cuerpo físico, pero la conciencia sigue estando. O sea, tú tienes conciencia de estar aquí hablando, tú tienes conciencia de tu entorno, pues todo sigue igual. Lo que pasa es que después tienes unas nuevas formas de vida. Y una cosa importante también, los difuntos, ¿sí? Tienen cuerpo. Eso de que los vemos, los imaginamos con que van volando y tal, no, tienen cuerpo, porque estamos en un universo de materia. Entonces, en el universo de materia todo es materia. Lo que pasa es que la vibración es la que varía. Si tú tienes una vibración más ligera, pues lógicamente a los ojos físicos de esta materia tan densa tú no lo vas a ver, pero la persona tiene cuerpo. Y cuando se recupera, por ejemplo, el caso de este chico, cuando se recuperará del trauma, entonces de entender que ya ha fallecido, que está en otro estado, en otra dimensión, ahí tomará el cuerpo que quiera. Si es un chico joven y tal, lo más probable es que se quede con el cuerpo que tiene porque esté a gusto con él. ¿Pero ¿Sí? son cuerpos como los de nosotros o...? Sí, son como nosotros, lo que pasa es que son más luminosos. Son más luminosos. O sea, si nosotros lo tuviéramos que ver con nuestros ojos físicos de aquí, bueno, no se puede porque nuestro ojo físico solamente capta la luz en un radio de frecuencia, pero en el caso de que la pudiéramos ver, ¿no? Sería lo mismo, pero son más luminosos, generan luz. ¿Por qué? Porque el átomo, o sea, el electrón, el protón, no está tan unido, está más separado. ¿Me explico? Entonces, daos cuenta que nosotros somos luz condensada, pero no es lo mismo condensarla apretadísima que dejar una condensación mucho más amplia. Entonces, son más luminosos, son mucho más luminosos, pero el cuerpo sigue estando el mismo. Sobre todo en esa dimensión, ¿no? Después, conforme vas subiendo de dimensiones, ahí los cuerpos van haciéndose mucho más etéricos, ¿sí? No, Hasta es que que llega no un da para momento. tanto porque no es solamente pensar en qué pasa con nuestros seres queridos cuando han trascendido, cuando su alma ha trascendido, sino también nosotros, o sea, cómo nos preparamos para ese Sí. momento, ¿no? Y, Claro, y- claro, ahí es donde, a ver, voy a ver si lo puedo decir muy escuetamente, porque en el curso del acompañamiento de la muerte, justamente se trata eso, ¿no? El cómo acompañar a otra persona que ha perdido un ser querido, pero a la vez cómo entender yo misma la muerte, cómo prepararme ante eso y saber qué pasa después. Entonces, lo que está claro es que tiene que dejar de ser un tabú social. La muerte tiene que dejar de ser un tabú social, eh, porque no hay que tener miedo. O sea, el invento del miedo hacia la muerte viene desde esas razas involutivas y desde esa oscuridad, viene desde la ignorancia. Cuando tú no sabes algo, lo temes, así de simple. Cuando ya sabes, todo es fácil, todo es sencillo y todo se puede. Entonces, ¿cómo prepararse ante la muerte? Comprender que todo lo que tú en conciencia, en lo que entiendes vida, lo has hecho por una razón.
Es decir, tienes que hacer las paces contigo mismo. Eso es importantísimo. Y no culparte, porque si te culpas no avanzas. Y alguno me dice, bueno, pero es que me culpo porque realmente lo hice fatal y la persona ya no está, ¿y cómo le voy a pedir perdón? Digo, pídete perdón a ti. Pídete perdón a ti, entiende que en ese momento lo hiciste mal, ok, pero lo hiciste mal porque tú ahora te juzgas desde este momento presente, pero en aquel momento tú lo estabas haciendo como tú creíste que lo tenías que hacer. ¿Me explico? Entonces, hay que realmente comprender que para poder hacer un tránsito que no esperéis que sea, no sé, un montón de tiempo, ¿eh? Esto es un abrir y cerrar de ojos. O sea, la muerte es clic, clic, ya está, no, no hay más, no, no hay más. O sea, no es un proceso doloroso, tal, no, 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 no tiene nada que ver. El proceso doloroso vendría en todo caso por toda la acumulación de falsas creencias, dolores, enfermedades que generan las falsas creencias y demás. O sea, es una historia mucho más larga. Entonces, ¿cómo prepararse? Comprendiendo que sigues vivo. Lo primero es que aquí no se muere nadie, aquí todo el mundo está vivo, ¿sí? Simplemente cambia el estadio físico y tu conciencia se amplía, porque te vas a dar cuenta que vas a escuchar todo y que vas a ver todo, no hay privacidad, se acabó. Así que hay que Oye, hacer las paces con uno mismo. qué maravilla, Eso. porque estos son los temas que tienen que expandirse hoy más que nunca en este momento, además que estamos viviendo en el planeta, ¿verdad? Donde de Sí, repente, pues, estamos hoy y no sabemos si mañana estamos, ¿no? Siempre ha sido así, pero estamos, tú sabes, sí. tú sabes mejor que yo. Y, y es algo que de verdad que yo feliz de saber que tú estás dando ese curso y bueno, propaguemos lo más que podamos este tema. Ese ha sido como que una Sí. obsesión mía, ¿no? Desde hace mucho tiempo, desde hace más de 20 años cuando mi hijo partió. Y es entender, es eso, entender que no existe la muerte. Y No, no existe, no existe, no existe. O sea, existe un tránsito hacia mantener una conciencia mucho más clara, mucho más limpia. De hecho, cuando ya están en el otro lado, ¿no? Que nosotros decimos el otro lado para entenderlo, que es una dimensión diferente, y ya han salido, no, no todos, o sea, a ver, hay asegúnes, ¿no? Hay casos, cada caso es diferente, pero claro, hay que dar unas directrices para poder comprenderlo. Entonces, no todos tienen que pasar por una casa de reposo o por un hospital o en etérico, ¿no? O sea, los que mueren en conciencia se despiden de sus seres queridos si pueden, o simplemente aceptan su cambio de vibración y viven y mueren felices, mueren bien porque han dicho, sí, yo he tenido una vida que con sus más, con sus menos, pero he hecho lo que tenía que hacer. Lo que me queda por hacer entiendo que no lo he podido hacer por una cosa o por otra, pero tampoco hay que martirizarse. Entonces ahora acepto que me voy. Y claro, cuando haces eso, el me voy es muy curioso porque dicen me voy, eso le pasó a mi abuela. Me voy, pero resulta que no se iba. Es decir, que ella decía, me voy. Y yo, pues si ya te has ido. Es decir, ya te has muerto. Pero ella estaba diciendo, no, no, ahora me voy. No, no, que ya te has muerto. Claro, no, no, no hay conciencia porque es una cuestión tan rápida de cambio de estadio. Si es como respiro, inhalo, exhalo. Pues ya cuando exhalé ya estoy en la otra inhalación. ¿Sí? Y es así de simple. Entonces, todo el dolor que queda de los seres queridos, ese dolor es un dolor aprendido, no es un dolor natural. Y esto creo que es una bomba, pero lo acabo de decir. Es un dolor aprendido socialmente, culturalmente, familiarmente. Está aprendido por un clan. ¿Por qué? Porque desde la oscuridad saben que si los vínculos emocionales que se han forjado entre las personas, falla una, o sea, muere una, todo el vínculo emocional
como está apegado a la persona, se corta de repente. Entonces todos los que se quedan se sienten huérfanos de alguna manera, se sienten que les falta algo. Entonces generan una búsqueda de eso que les falta desesperadamente. Y ahí esto es donde está el dolor personal de cada uno, por la pérdida de lo que les falta, no por la pérdida del ser querido. Yo sé que esto va a ser muy duro de entender, pero Se habrá que entiende volverlo. perfectamente, yo lo entiendo. ¿Sí? Entonces, ¿qué ocurre? Que esa forma de generar los vínculos de apego ante cualquier persona, los círculos que se hacen de apego, en el momento que la persona no está, esos círculos se quedan cortados. Entonces, las personas que están formando el círculo están buscando desesperadamente rellenarlo. Y ahí es donde está el dolor, la desesperación, el no lo encuentro, el por qué ocurrió esto, las victimizaciones. ¿Y qué ocurre con todo eso? Que justamente el que estaba en el centro y se ha ido, no le dejas partir. Y eso genera mucha densidad para la persona que se quiere ir, para las personas que son afines, tanto familia, amigos, a él o a ella, y genera mucha densidad para todo el colectivo humano. ¿Por qué? Porque esos familiares y seres queridos que han perdido a alguien, porque ha fallecido, con ese dolor están generando un inconsciente colectivo, alimentando a un egregor, que lo que hace ese egregor es plasmar después en el mundo una conciencia de carencia. Entonces esa conciencia de carencia después cada uno la va a absorber de diferente manera. O sea, es muy fuerte lo que estoy diciendo porque tenemos que entender que si emocionalmente nos generamos unos apegos, es decir, el amor como tal es libertad. El amor es yo te acepto como eres, te acompaño lo que tú quieras que te acompañe, disfrutamos del proceso y tú decides cuándo vas y cuándo vienes. Y tiene que haber un compromiso, hablo en general, después las parejas es otra cosa, tiene que haber un compromiso de los dos, un diálogo y demás. Pero en general es esto. Entonces, cuando tú haces un apego con alguien, un apego de yo dependo de esa persona, ahí eso no es amor, eso es una contaminación de tu propia emocionalidad y contaminas al otro. Entonces, claro, cuando el otro no está, uno se siente incompleto, se siente vacío, se siente mal. Y esto las élites de oscuridad lo han entendido perfectamente. Entonces han valorado, o sea, han puesto en valor el dolor del sufrimiento de la muerte. Y a través de las religiones han hecho todo el sistema de luto. Por lo tanto, generamos egregores inconscientes colectivos de densidad. Esa densidad que es carencia, porque estás llorando lo que te falta. Y esa carencia que tú generas hoy en Madrid, por ejemplo, la va a recibir la persona que está en Gerona, porque es un paraguas de humanidad. ¿Me explico? Sí, pero perfectamente. Y quizás por eso, en este momento en que hay tanta gente despertando, a la densidad, por decirle un nombre, le interesa que hayan sucesos, Sí. hechos, donde desencarne mucha gente para que esa densidad que Se viene por el afiance. dolor, ¿verdad? Sí, se afiance porque estos seres involutivos realmente ya no tienen poder aquí, por sí ¿Tú mismos, dices como antes. así? No, 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 lo tengo claro. No Wow, tienen dilo, poder aquí. repítelo. Sí, no, a ver, lo repito porque es que es así. O sea, a ver, vamos a ver. Esos seres involutivos que antes habían tomado el planeta, ¿sí? Esas élites ya no están. Lo que ha quedado aquí todavía son los secuaces que no les sirven para nada, pero están intentando en el sálvase quien pueda. Esto lo he explicado hace ya mucho tiempo porque esto ya viene de Sí, lejos sí, en nuestro inclusive tiempo. aquí con nosotros lo has Sí, sí, explicado. sí.
Entonces, ¿qué pasa? Que ahora se necesita, por eso he empezado diciendo al principio del todo, que necesitamos mantener el equilibrio entre el yin y el yang, ¿vale? Para poder equilibrar, iba a decir combatir, pero bueno, es una palabra, pero creo que si la digo, creo que es más que se entiende más lo que quiero decir. Combatir a todos estos secuaces que están intentando hacer mucho ruido para poder salir y sus propios jefes no vienen a por ellos. ¿Sí? O sea, no vienen. Entonces, ¿qué pasa? Que o toman una conciencia que no tienen, porque ahí está el problema, no pueden, no tienen conciencia crística, entonces están devorándose entre ellos. Por eso hay tanto problema ahora mismo, ¿vale? Además, hay muchas personas no humanas, personas, que en sus contratos determinaron que no querían hacer el cambio dimensional. Entonces, antes de que esto ocurra para todos, porque es un proceso gradual y personal, pues han dicho, nosotros terminamos aquí. ¿Sí? Y hay tanta gente desencarnando. Después, a la vez, los portales dimensionales de oscuridad sí, los portales dimensionales de oscuridad, situados en sitios concretos dentro de este planeta, que es justamente donde están los conflictos armados ahora, ¿sí? Están cerrándose. Pero para cerrarse hay una lucha en donde se está succionando un montón de seres, o sea, de personas que están succionadas por su propia densidad. ¿Sí? Ya sé que es muy fuerte lo que estoy diciendo, pero es así. Entonces, y después, por otro lado, tenemos justamente lo que acabo de decir, que con todo lo aprendido socialmente, religiosamente, familiarmente en el concepto de la muerte, hacemos una tragedia mayor porque está aprendido de tantas y tantas generaciones, en vez de celebrar que la persona se va en paz y sigue su camino. Entonces, estas élites que ya no están aquí se valen de nosotros porque hacemos de cómplices. Es decir, somos cómplices de ellos cuando, sin saberlo, obviamente, estamos en ese dolor y en ese sufrimiento. Entonces ahí estamos generando una energía de densidad que por eso ellos no terminan de salir de aquí. O sea, han salido, pero su energía, como nosotros la hemos impregnado, es la que nosotros nos tenemos que quitar. ¿Me explico? O sea, los dirigentes de oscuridad ya se fueron hace mucho, pero nosotros nos hemos quedado con todo un sistema, un engranaje que creemos que es nuestro, cuando el humano luz no lo usa. Entonces realmente tenemos una responsabilidad. Y la fórmula es, por favor, despierten. No hagan caso de tanta densidad, tantas noticias y tanto terrible, terrible que nos están vendiendo. ¿Sí? Que yo no digo que no esté pasando, pero hay una razón, o sea, hay una visión mucho más amplia detrás. Si escucháis esto otra vez, y os invito a que lo escuchéis, y lo desmenucéis, podáis entender realmente cuál es tu papel, el tuyo, lo que tienes que hacer ahora. Y así vas a darte cuenta que tu mundo de repente se transforma independientemente de todos los demás. Porque tiene que haber una separación de esa paja y del trigo y es lo que se está haciendo. Así que bueno, conclusión, que no cunda el pánico, que las cosas van a estar porque están bien y que cada uno va a estar en el lugar que le corresponda y quiera estar. Que le corresponda no porque nadie te obligue o porque te hayan elegido aquí o elegido allá. No, 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 no. Que te corresponda porque tú hayas firmado tu propio contrato de vida y porque tú eres el responsable de estar donde quieres estar, acorde a tu aprendizaje y cohesión con tu alma. Wow, no, Así. este tema da para tanto porque también me pregunto, como tú bien lo has dicho y lo sabemos mucho, hay aquí personas en este mundo, en este planeta, que no son álmicas, pues no tienen alma, No, tienen no, otras tecnologías, ¿no? sí. Y entonces me pregunto, esas personas al morir, ¿qué? O sea,
¿Es lo Esas mismo? personas, claro, no tienen el mismo procedimiento que estoy contando ni el que cuento con todo detalle en el curso. No, esas personas directamente tienen otro procedimiento. O sea, lo puedo explicar de una forma muy rápida. A ver, dependiendo de la raza que sea, ¿sí? O sea, dependiendo de la raza que sea, cuando el cuerpo físico ya no le queda, entonces toman lo que es el ser, porque el ser sigue estando, independientemente de que lo mueva, porque lo que le mueve es el alma a nosotros, a los crísticos. A los que no son crísticos no tienen la energía crística, entonces no tienen esa tecnología álmica, ¿sí? Entonces van a ser llamados por un colectivo, o sea, ellos no tienen conciencia individual. Una vez que fallecen, no tienen conciencia individual, tienen conciencia grupal. Entonces son como, imagínate, por poner un ejemplo, que esparces una serie de magnetos en el suelo. Así, tris. Vas con otro y haces tucu, 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 y los recoges todos. Se te van pegando todos. Entonces funcionan como enjambre, como colmena. Y no quiero hablar mucho de esto porque si no se despierta mucha energía de densidad que ahora mismo mejor no. Pero quiero decir que tienen otra forma de funcionar y que todo está arreglado en el universo. O sea, ¿sí? A no ser que haya una muerte cósmica, que eso ya es otra historia y que no, generalmente al humano eso no va. Sí, no está planificado para este nivel. Bueno, Sí. Lilian, como siempre, nos quedamos aquí. Quisiésemos quedarnos aquí muchas horas hablando, así que bueno, nada, nos conformamos con volverte a tener cuando podamos tenerte según tu agenda. No, yo encantadísima, encantadísima, siempre, siempre acepto y estoy encantadísima de estar aquí contigo, Elizabeth, bien lo sabes. Hacemos un buen team y me encanta. Y la verdad es que, bueno, pues miramos a ver para otra ocasión. Y bueno, las personas, a mí me encanta contestar todas las inquietudes, todas las preguntas que tengáis, con lo cual, no sé si escribís aquí o Elizabeth y podremos seguir haciendo programa. Pero sí, efectivamente son temas que creo que hoy por hoy todo el mundo debería saber ya. Yo a veces digo, pero ¿de verdad queréis que hable de esto? Y digo, pero si lo he dicho ya. Y dicen, no, 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 pero la gente no. Hay otros que o lo dices de otra manera. Es cierto que siempre hay algo más que añadir, ¿no? O sea, es que es un tema demasiado amplio. Entonces, por mucho que yo quiera poner una serie de directrices, aún así se amplifica, siempre se amplifica, ¿sí? Porque hay mucho más. O sea, nuestra conciencia como humanos es muy lineal en el tiempo, ¿sí? Y entendemos que el tiempo no es lineal. Entonces, claro, cuando pasas de la conciencia del humano físico materializado, mueres y ves lo que es tu vida, que es toda tu vida con todas tus vidas pasadas, incluso las paralelas, lo ves todo, ahí es cuando empiezas a comprender. Y ahí es cuando la conciencia se abre brutalmente. Sí, sí. Wow. Así que bueno, nos vemos en la siguiente. Un abrazo enorme, de verdad que sí. Y mucha luz, paz y amor para todos. Gracias. Gracias, Lilian. Gracias. Disfruta de todas mis entrevistas de la serie Amor en Acción aquí en mi canal de YouTube, donde puedes suscribirte y activar las notificaciones. Visita mis redes sociales en los links que comparto aquí, donde hay contenido que seguramente serán de tu interés. Y si quieres saber más sobre mí y mis aprendizajes, busca en Amazon mi libro Amar más allá de la vida, carta a mi hijo, quien murió para enseñarme a vivir.